arrastion, bai? Misker, antolatzaileei, misker etorri zaten hori ere, bai? Bueno, kontutan eduki behar da, lehenengo da behin, ohitura daukat, liburua argitaratu aurretik, alderdiari buruz bada, Jainkoaren alderdiari buruz bada, Jainkoaren egoitzara, deitzen dugu, Sabin Etxeara, bere eritzia plazaratzeko gonbitea luzatuz. Ze uste dut, nire literaturaz aparte, irakurlarentzako interes gehiago daukala, zer erantzun eman dezaken alderdiak berak literatura hori buruz. Eta irakurlearen kriterioa aberaztu egiten du, zeren ez bakarrik nire literatura, baizik eta alderdiaren bertsioa ere irakurtzea badu eta bere ondorio propioak ateratzea. Eta nola deitu zidan Euskadi Burubatzarreko prentsa arduradunak bere momentuan, nolabait gomendioa egin zidan, proiektua baneukan alderdiari buruz beste liburu bat argitaratzeko, mesedez, deitzeko berari, eta berak kudeatuko zuela erantzunen bat. Orduan, hori oso gogoan neukan, da, aspaldi alderdiari buruz bereziki publikatu barik liburua, eta aurten, aurgitaratu aurretik, txalapartari ohartarazi nion, baneukala, aukeraren bat, bertsio hori liburuan gehitzeko. Eta deitu nuen Sabin Etxeari telefonoz, komentatu nion, nolabait liburuaren berri eman nahi niola Eusko Alderdi Jeltzaleari, batez ere Euskadi Burubatzarrari zuzenean, eta 16 bat galdera ere prestatuta nituela, liburua elkar laburtzen zituzten 16 eduki garrantzitsuei buruz, beraien eritzia plazaratu nahi bazuten, aukera bazegoela, eta gogoratu nion, nola prentsa arduradunak bere momentuan deitu egin zidan. Lehenengo erantzuna izan zen, langilearena, telefonoa hartzen zuenarena, jada prentsa buru ez da. PNV erte konstante baten dago, eta langileak kaleratzen ari dira. Eta orduan esan zidan, itxaron segundo bat, telefonoa mai gainean utzi zuen da deskuidoan lankideari esan zion, akin le paso este marrón, bez? Eta, komentatzen dizuez, dana grabatuta daukat. Orduan besteak erantzun zion zein prentsa buru berria bazegoela eta berari luzatu behar zitzaiola gonbitea. Da hain zuzen Gabriel Rufianen bikotekidea, Aitor Estebanen lankide egon da Madrilen, eta nik uste dut Aitor Estebanek ekarri duela Bilbora lanera Gabriel Rufian puteatzeko. Eta, eman genien 3 hilabeteko epea erantzunen bat emateko, eta ez zuten erantzun bat ere eman ohitura duten bezala. Eta beraz lapurtu egin dizuete informazio hori. Irakorleari lapurtu egiten dio aukera hori kriterio aberaztuago bat izateko. Baina Imanol Padalezek aparatuaren kriterioaren kontra erantzun bat eman zuen. Erantzuna zen, ez zuela erantzungo, baina behintzat erantzun bada. Eta argudiatu zuen erantzuna. Eta nola argudiatu zuen liburuaren hasieran agertzen da, nolabait, liburua irakurri aurretiaz ere irakurleak izateko Imanol Padalezen erantzun osoa idatzita eta irakur daiteke, eta, bakoitzak baloratuko du ondo argudiatuta dagoen, edo jatorra izan den edo ez. Baina, egia da, Padalezek aparatuarekin distantzia puntu bat jarri duela erantzunean. Alderdiak ez du nahi izan erantzun, da Imanol Padalezek bai erantzun du, eta argudiatu du zergatik ez duen erantzuten.
El pradalismo, vamos a ir poco a poco viendo por qué elegí este concepto. Yo no es un concepto mío, ya lo estaban utilizando algunos críticos del partido, del PNV, en torno a la elección de Imanol Pradales como candidato al Endacari, y fue precisamente con algunas personas que habían tenido trato como militante, como compañero de partido, y otras personas que habían tenido trato con Imanol Pradales en la época de Imanol Pradales diputado, fueron los que más o menos me fueron haciendo llegar informaciones críticas sobre Pradales. Luego yo pude enriquecer el arco de fuentes con fuentes que ya manejaba hacía tiempo de dentro del partido, e incluso familiares y amigos que tengo. Ya sabéis que los familiares y los amigos son como son, no son como uno quisiera que son. Entonces tienen derecho a equivocarse y ser del PNV. Y luego también fui accediendo a gente de generaciones más jóvenes que yo, que también venían un poco con una idea bastante crítica de Imanol Pradales. Y fue lo primero que me sorprendió, que muchas fuentes, desde veteranos hasta jóvenes, coincidían en poner en cuestión a Pradales. La primera pregunta que me quería hacer sobre Pradales y el pradalismo era si era Pradales simplemente un cambio de líder institucional por parte del PNV. El líder del aparato también luego ha cambiado, pero eso fue después. Previo fue la elección del candidato al líder institucional. Y si no solo eso, sino que además traía un cambio de modelo Imanol Pradales. Si Imanol Pradales iba a suponer un punto de inflexión con su predecesor, con el modelo de gobierno del anterior líder institucional Íñigo Urkullu. Porque el propio Imanol Pradales se esforzó en marcar distancias con el anterior gobierno, por ejemplo, reconociendo que había problemas en Osakidetza, cosa que molestó bastante a la consejera de Salud del anterior gobierno, y al propio Íñigo Urkullu. Ya venía marcando distancias con su predecesor, por ejemplo, apoyando el proyecto Guggenheim Urdaibai cuando él era diputado. Hizo una apuesta in expresso, reservó 20 millones de euros del erario público para apoyar el proyecto, mientras Íñigo Urkullu públicamente manejaba dudas sobre el proyecto. Y el propio partido también estaba intentando colar un relato en los medios de comunicación de que junto con Imanol Pradales venía un cambio de modelo, una aproximación de escucha a la ciudadanía, de propuestas de pactos con agentes sociales, sindicales, oposición política, etc. Y la verdad es que el relato coló. Si veis las editoriales de cuando eligen a Imanol Pradales candidato, no solo las editoriales de Euskal Herria, sino de fuera de Euskal Herria, en Madrid, Cataluña, Aragón, etc., coinciden en digamos que entender que efectivamente ese relato puede ser cierto, que aparentemente Imanol Pradales no tiene mucho que ver con el aparato del partido y que no tiene mucho que ver con el modelo clientelar clásico del PNV. ¿Qué ventajas tenía Imanol Pradales para colocar ese relato y el propio PNV? Primero, era un gran desconocido. En general es un gran desconocido. Imagino que en Legazpi no tenéis ni idea de quién era ese tipo. No tanto para los vizcaínos, menos, por ejemplo, para los vizcaínos que han ido haciendo frente a proyectos impositivos de obras faraónicas por parte de la Diputación, obras faraónicas encabezadas por el propio Imanol Pradales, no solo el Guggenheim Urdaibai, sino también el proyecto de la subfluvial de Getxo y otros, pero en general era un absoluto desconocido. Y eso corría a su favor. No se le podía etiquetar, ni clasificar, ni se podía tener un prejuicio sobre él. Y otra de las grandes oportunidades a favor de Imanol Pradales es que efectivamente pues, se merecía tener una expectativa de si iba a haber
un arreglo de enmiendas, si iba a haber realmente un cambio, si realmente de las palabras iba a pasar a los hechos en su acción de gobierno, si era elegido el lehendakari. Por lo tanto, incluso a Chalaparta le pareció incluso precipitado, cuando yo les planteé un libro sobre Manuel Pradales, incluso al propio Chalaparta le pareció precipitado, o amigos míos del pueblo, de Ordizia, de incluso gente de mi cuerda, pues se quejaban de que Manuel Pradales, que era un tipo majo, y cómo se me ocurría pues empezar a fiscalizarle tan pronto y tal, ¿no? Pero el gran hándicap que tiene Imanol Pradales, y es un hándicap que posteriormente le ha pasado mucho factura, es que lleva toda su carrera política, ha estado monitorizada y vinculada al aparato del partido. Y que los amos y señores del aparato del partido, los que en los años 90 se denominaron jóvenes buruquíes vizcaínos, unos 1000 militantes que tomaron conciencia de grupo, asaltaron el poder primero de las juventudes del PNV y luego del propio partido, expulsando incluso a Xavier Arzallus del partido y arrinconando al lehendakari Ibarretxe. Esta gente que durante los últimos 12 años incluso han liderado las instituciones, Iñigo Urkullu era el líder institucional de los jóvenes buruquíes vizcaínos y han liderado el aparato, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, era el líder del aparato de los jóvenes buruquíes vizcaínos. Estos le han tenido monitorizado desde los años 90 Imanol Pradales, pusieron sus ojos en Imanol Pradales, lo eligieron como futuro cuadro político, lo formaron, lo nombraron coordinador de facetas del partido y luego posteriormente lo auparon a diputado. Y eso corría en su contra, porque si él quería poner un punto de distancia, todas estas informaciones que le vinculaban al aparato tenían que pasar por debajo del radar mediático, por debajo del radar del relato sobre el imaginario popular de él, del debate tabernario, etcétera, etcétera. En contexto, al PNV le estaba pasando mucha factura, por un lado las condenas judiciales, eran cada vez más el número de alcaldes o concejales que estaban pasando por los pasillos de la justicia como imputados y finalmente algunos condenados, y no solo ya alcaldes o concejales, sino que cada vez ocupaban más portadas denuncias por irregularidades en la gestión del PNV en distintos ayuntamientos, diputación, proyectos fallidos, etcétera, donde también algunos de los casos terminaban con gente condenada, el caso de Purines de Carranza, el caso Irico del coche eléctrico, etcétera. Pero el último hito, que ya digamos que afloró mucho más el iceberg de la corrupción del Oasis Vasco, fue el caso de Miguel, donde no solo cargos públicos a nivel municipal o a nivel de diputación, sino que incluso del gobierno vasco fueron imputados y condenados, y también fueron condenados importantes representantes del aparato del PNV en Álava. Junto con las condenas judiciales estaba pasando también otro elemento erosionador del relato del Oasis Vasco, que era no solo el Oasis Vasco ya no era inmune a la corrupción española, sino que además el sujeto número uno de la gestión del Oasis Vasco, el elemento imprescindible de la gestión del Oasis Vasco ya no era tan imprescindible. ¿Por qué? Porque estaba habiendo un sorpaso electoral. Hace tiempo que ya no es la primera fuerza municipal, hace tiempo que no es la primera voz en el Estado español, tampoco es la primera voz en Europa, y el sorpaso electoral no se estaba dando ya solo a nivel rural o a nivel de municipios más o menos pequeños o grandes, sino que en grandes ciudades como en Durango o en Gasteiz, el PNV conseguía que el sorpaso no fuera una realidad gracias a los apoyos no solo del PSE, sino también del PP, cosa que también consiguió para que no hubiera sorpaso la Diputación de Araba y la Diputación de Guipúzcoa. Lo cual, ese relato de Oasis Vasco estaba cada vez más erosionado porque la corrupción acechaba y el sorpaso electoral era más que evidente. Y además, incluso la joya de la corona del Oasis Vasco, Osakidecha, estaba bajo cuestión de la opinión pública, y la opinión pública estaba suspendiendo la gestión del PNV en torno a la joya de la corona del Oasis Vasco. Y por último, como otro detalle contextual,
Los Jobubi, que habían campado a sus anchas en el aparato, no habían dejado margen a que nadie levantara la cabeza contra ellos o que se postulara como alternativa, por lo tanto no había ninguna nueva generación ni ningún nuevo grupo preparado para dar un relevo pacífico y ordenado al ocaso de los jóvenes burukíes vizcaínos. Aún así, precipitadamente, improvisadamente y de manera impositiva, Andoni Ortúzar colocó de candidato a Imanol Pradales ante la sorpresa del propio Iñigo Urkullu y de gran parte del aparato del partido, por no decir la militancia y la parroquia del partido, ¿no? O incluso la opinión pública en general. Imanol Pradales, ¿qué tenía a su favor para que fuera aupado a candidato por parte de Andoni Ortúzar? Primero, había estudiado en una ikastola donde había habido un gran localizador de futuros cuadros políticos, un ojeador de canteras políticas del partido, que era Iñigo Urkullu, donde había sido profesor en Astileku del propio Imanol Pradales. Y el compañero más íntimo de Imanol Pradales, el compañero de clase más íntimo de Imanol Pradales en Astileku, cuando Imanol Pradales fue elegido candidato al Endacari, su íntimo, Iván Jiménez, fue elegido director del puerto de Bilbao. Esta práctica va a ser habitual en el pradalismo. Cuando Imanol Pradales va escalando posiciones, sus amigos personales de mayor confianza, los más leales, no los más preparados, no los más estudiados, no los más viajados, no los más tecnócratas, no, los mejores amigos de Imanol Pradales van a ir escalando posiciones. En Deusto sucedió lo mismo, donde el mejor amigo de Imanol Pradales, el mejor compañero de clase de Imanol Pradales, Mikel Jauregui, es ahora consejero de Industria. Allí también pasó que había otro ojeador de canteras del PNV, que ya sabemos que el PNV denosta bastante la formación en escuelas públicas, en universidades públicas, y entonces busca preferentemente futuros cuadros políticos en ikastolas privadas y en universidades privadas, y os lo dice alguien que ha sido víctima de eso. Allí había un ojeador que era, en este caso, guipuzcoano, y esto sí que es una novedad importante en el aparato, que sea un ojeador guipuzcoano quien ponga los ojos sobre el futuro líder institucional del partido. Este ojeador es Xabier Barandiarán, que en ese momento era el gurú del PNV en Guipúzcoa, años más tarde se convierte en el gurú del PNV a nivel nacional, y como profesor de la universidad pone sus ojos en Imanol Pradales. Imanol Pradales, para entonces, ha terminado su carrera, es profesor en la Universidad de Deusto y todavía no ha pisado mercado libre, no ha pisado, por supuesto, el paro, pero porque a eso le tienen pánico, a ir a las oficinas del INME le tienen pánico y a la ANVIDE mucho más, pero todavía no había formalizado ningún empleo en ninguna empresa privada. Entonces, lo que hace el aparato es promover un chiringuito, que es un chiringuito de Deusto, pero que funciona con dinero público, con ayudas de la Diputación de Vizcaya, clásico proceder de colaboración público-privada. Se monta Deustulán y es un chiringuito para que Imanol Pradales lo dirija ad hoc. Y así consiguen que Imanol Pradales engorde algo de currículum, aunque sea artificialmente, ¿no? O artificiosamente. Posteriormente, para engordar más currículum todavía, ya montan un chiringuito foral de la Diputación de Vizcaya, Vizcaya Sede, que trabaja por impulso de la Universidad de Deusto, pero que lo financia también dinero público de la Diputación de Vizcaya. En este caso ya es un chiringuito propio de la Diputación de Vizcaya, es un chiringuito foral, y también lo nombran director del mismo, Imanol Pradales, y así consigue inflar incluso un poco más su currículum. Y ya llegados al año 2008, cuando las encuestas dicen que hay altamente probable que con la izquierda abertzale legalizada el Partido Popular y el PSOE lleguen a un acuerdo para gobernar sin el PNV, y va a ser la primera vez que el PSOE gobierna sin el PNV, con lo cual para el PNV es una traición enorme.
el PNV monta un lobby que se llama Ecoberri, también con impulso de la Universidad de Deusto, de profesores de la Universidad de Deusto, y ese lobby se va a dedicar a escribir dossiers sobre clientelismo y enchufismo del PSE, del gobierno de Patxi López. Es decir, las virtudes del PNV se convierten en vicios del PSE, y en esos dossiers donde se habla de empresas vinculadas a cargos del PSOE que reciben ayudas públicas o contratos del gobierno vasco, se habla de cuántos cargos públicos han enchufado a familiares suyos en la administración pública. De hecho, se cita a la esposa de Miquel Torres, ahora vicelehendakari, y es un lobby que va a escribir un montón de páginas en grupo de noticias, en Deia, que van a tener eco también en Onda Vasca y en otros foros, pues dándole látigo al gobierno de Patxi López. Y en el caso de Imanol Pradales va a ser el coordinador del área económica de Ecoberri. Se va a dedicar a escribir artículos contra las políticas económicas de Patxi López y también de José Luis Rodríguez Zapatero, que coincide durante algunos años en la presidencia del gobierno español cuando Patxi López está del lehendakari en Euskadi. Toda esa literatura de Ecoberri, por cierto, ha desaparecido de Internet, porque evidentemente el PNV logró recomponer sus relaciones con el PSOE posteriormente y no era muy de plato de buen gusto que esa literatura estuviera disponible en Internet, pero bueno, las hemerotecas están allí, aunque no va casi nadie, pues bueno, están ahí pues para evidenciar que ese lobby existió, que Imanol Pradales tuvo un papel en él, etcétera. Imanol Pradales ha llegado ya a los 36 años y se mira en el espejo de los Jobubi y el espejito de los Jobubi le dice que está muy mayor, que se le ha pasado el arroz, porque los Jobubi con apenas 16 años ya habían sido militantes de EGI, él no fue militante de EGI con esa edad, apenas con 20 años ya están ocupando posiciones en el Bizkaia Buru Batzar, con menos de 30 han ocupado posiciones en el Euskadi Buru Batzar y todavía sin cumplir los 30, por ejemplo en el caso de Iñigo Urkullu, ya son cargos públicos. Iñigo Urkullu con menos de 30 años ya era el director de Juventud de la Diputación de Vizcaya. Él tiene 36 y en comparación con los jóvenes burukides vizcaínos no tiene todavía cargo público, no ha tenido ninguna responsabilidad dentro del partido orgánica. Y el aparato considera que es el momento de auparle antes de que él tire la toalla o marche, aunque es difícil salir del partido porque hace mucho frío fuera del partido, pero podía pasar. Bueno, lo nombran diputado del equipo entonces liderado por el diputado general José Luis Bilbao. José Luis Bilbao es el diputado general que colocaron los Jobubi como diputado general. La apuesta de Xabier Arzallus era que hubiera continuado Josu Vergara como diputado general, pero fueron los Jobubi los que ganaron esa batalla, que fue la primera batalla que perdió Arzallus contra los Jobubi. José Luis Bilbao ya lleva varios años gobernando con un equipo que ha ido envejeciendo y se ha ido desgastando, y es el momento de una renovación. Y colocan a dos diputados nuevos en este equipo. Uno de ellos va a ser Imanol Pradales y la otra va a ser Ibone Bengoechea, la hoy vicelehendakari. Volvemos al pradalismo. Las personas de mayor confianza mía, con las que he trabajado en fidelidad, las asciendo al gobierno vasco. Lo que pasa es que José Luis Bilbao, en ese momento que presenta un nuevo equipo con dos caras nuevas, Imanol Pradales y Ibone Bengoechea, sigue otra legislatura más y en esa legislatura tiene un conflicto muy grave con los jóvenes burukides vizcaínos. El hermano mayor de los jóvenes burukides vizcaínos termina teniendo un conflicto con el grupo de poder del aparato. Y evidentemente el grupo de aparato decide que es la hora de apartarlo. No sé si recordaréis que cuando José Luis Bilbao anunció que se iba a retirar, amenazó con escribir unas memorias sobre billetes de 500 euros, paraísos fiscales, etc. El relevo fue muy bronco con el nuevo diputado general, Unai Rementeria. Unai Rementeria estaba siendo formado para futuro relevo de Iñigo Urkullu, no era cualquiera, y del equipo de José Luis Bilbao al nuevo equipo de Unai Rementeria solo pasaron dos Lacriba, y uno de ellos fue el propio Imanol Pradales. Fue la primera traición política de Imanol Pradales. Imanol Pradales no se solidarizó con aquel que le había colocado en su equipo, con su primer padrino político,
sino que le dio la espalda y, obedeciendo las órdenes de los jóvenes buruquíes vizcaínos, se incorporó al nuevo equipo de Unai Rementeria. En el equipo de Unai Rementeria ya no va a ser simplemente una cara nueva, va a ser la mano derecha de Unai Rementeria, va a ser el diputado de promoción económica, de las ayudas, y va a ser el diputado de las obras e infraestructuras, de las obras faraónicas. Va a destacar por ser una persona que reparte las ayudas y los grandes contratos de obras faraónicas entre empresas preferentemente afines al partido, es decir, se entrena en el fango del clientelismo. Pero al de años sucede lo mismo que José Luis Bilbao. Unai Rementeria tiene un conflicto con los jóvenes buruquíes vizcaínos y los jóvenes buruquíes vizcaínos, por supuesto, lo apartan del poder. ¿Y qué hizo Imanol Pradales? Pues fue la segunda traición de Imanol Pradales. Imanol Pradales le dio la espalda al diputado que le había hecho mano derecha y pasó a un tercer equipo. Elisabet Echanove es el único que ha sobrevivido a los tres cismas en Diputación de Vizcaya. Además, se convirtió en diputado accionista de SACIR, y esto lo sabemos porque lo filtró la SER, un medio amigo del socialismo. Filtró a la opinión pública que Pradales había comprado acciones en SACIR. No lo supimos porque Imanol Pradales hizo una rueda de prensa de transparencia. Cuando lo filtró, Imanol Pradales no pidió perdón, tampoco se le ocurrió dimitir. Y había doble pecado, porque no solo estaba comprando acciones en una constructora sin advertirlo a la opinión pública, sino que además esa constructora en ese momento pertenecía a un cártel de la construcción donde había 5 empresas, una de ellas Acciona, hoy más conocida, 5 empresas que se repartían los macrocontratos de obra pública en contra de la competencia, y la única empresa que trabajaba de ese cártel con la Diputación era la propia SACIR, y además con contratos firmados por el propio Imanol Pradales. Pero todos estos hechos han ido pasando por debajo del radar. Como última fotografía de esos 12 años de diputado de Vizcaya por parte de Imanol Pradales, podríamos mencionar también el Guggenheim del Emprendimiento. El Guggenheim del Emprendimiento fue un proyecto estrella también de la Diputación, una clásica bilbainada, de intentar convertir Bilbao, o en concreto la Torre Vizcaya, estilo fábula, las fábulas también suelen tener una torre, en el Centro Mundial de Emprendimiento, nada más y nada menos. Entonces le llamaron Centro Internacional de Emprendimiento. Lo que pasa es que algunos técnicos y asesores de la Diputación consideraron que había que hacer mínimamente creíble el proyecto y viajaron a Israel y a Estados Unidos. Mantuvieron conversaciones con líderes mundiales de gestión de centros internacionales de Israel y de Estados Unidos, y con esas empresas de Israel y Estados Unidos se llegó a un acuerdo para que presentaran una oferta a la futura gestión, al futuro contrato de gestión del Centro de Emprendimiento Internacional de Bilbao. De hecho, los israelíes y los estadounidenses montaron una UTE, una Unión Temporal de Empresas, los líderes mundiales montaron una UTE para proponer una oferta de gestión. Pero a última hora propuso otra oferta PricewaterhouseCoopers, una consultora que no tenía experiencia en centros de emprendimiento, que para nada era líder en el sector, pero tenía una serie de ventajas a su favor. Uno, que estaba liderada por un ex buruquí del PNV que había sido licenciado por Sociología en la Universidad de Deusto, igual que Imanol Pradales, y que además ese buruquide tenía un apellido de pedigrí en el partido, Atutxa, concretamente así era Atutxa. Y pese a que la oferta de PricewaterhouseCoopers no respondía a una oferta de un gestor con experiencia, y encima la oferta era más cara que la UTE de los expertos, que los líderes mundiales de Israel y Estados Unidos, al final el contrato lo ganó PricewaterhouseCoopers, no sin ruido, no sin algún tipo de denuncia, pero evidentemente el clientelismo es un músculo muy potente en el PNV, y en este caso estaba claro, notarialmente se podía haber escrito antes de que se hubiera adjudicado el contrato, que se lo iban a dar a PricewaterhouseCoopers, pese a no tener experiencia y ser una oferta más cara. Le dio tiempo y le pareció compatible ser diputado con ser coordinador de procesos del partido.
El partido en el año 2008 puso un proceso en marcha, su proceso de modernización, e Íñigo Urkullu lo nombró coordinador de ese proceso de modernización. Y en el 2018 empezó a moverse un proceso nuevo, que era el proceso de escucha, y Andoni Ortúzar colocó como coordinador de ese proceso a Imanol Pradales. O sea, desde el 2018 al menos hasta el año 2023, Imanol Pradales ha sido el único coordinador que ha repetido en los dos grandes procesos del PNV en los últimos años, el proceso de modernización y el proceso de escucha. Quiere decir, ha tenido un rango muy relevante, un rol muy relevante dentro del aparato. Y esto, claro, entra en contradicción con ese relato de nada que ver con el aparato o distancia hacia el aparato. Y de hecho, no solo gente de Astileku o de Deusto o de la Diputación fiel a su personalidad la ha ascendido al gobierno vasco, sino también hay coordinadores de esos procesos de partido que también han terminado con Imanol Pradales en el gobierno vasco o han escalado posiciones dentro del aparato del partido. El PNV no plantó cara al pradalismo. El pradalismo suponía montar su propio equipo en el gobierno vasco sin interferencias del aparato, porque como antes hemos visto, el aparato vivía unas muy bajas, no solo por los escándalos de corrupción, sino también por el sorpaso político, y además el partido en ese momento estaba viviendo una lucha intestinal. El elitismo del partido, con una parroquia muy vaciada en los Batzokis, apenas había gente en los Batzokis, el elitismo del partido suponía que algunas familias, algunos clanes familiares del partido movían a su antojo el aparato. En Vizcaya había dos grandes clanes familiares que no solo controlaban el Bizkai-Buru Batzar, también ejercían influencia sobre el Araba-Buru Batzar y el Napar-Buru Batzar y el Ipar-Buru Batzar, y era el clan Ortúzar, liderado por el propio Andoni Ortúzar, y el clan Atutxa, liderado por lo que han denominado los Clinton del PNV, Aitor Esteban y Itxaso Atutxa, también denominado clan de Arratia, o clan de los 8 apellidos vascos. Entre los dos clanes, clan Ortúzar, cuya zona de influencia geoestratégica es el gran santuario del PNV, Encartaciones, zona minera, margen izquierda, es el santuario del PNV porque ahí no ha habido sorpaso político. De hecho, el sorpaso lo ha protagonizado el PNV frente al PSOE, le ha arrebatado el poder en esa zona. Es una zona de mucho voto, y es la zona preferente de dominio de Ortúzar y donde creció el propio Imanol Pradales, el Lehendakari. Y la otra zona de influencia, Arratia, también es una zona, pero donde el PNV ha perdido mucho peso electoral y mucha influencia, y era un clan que estaba caído a menos. Pero entre ambos clanes había un acuerdo de mutua no agresión y de repartirse las cuotas de poder en el aparato. El otro clan dominante en Guipúzcoa era el clan Eguíbar, sustentado también por el apoyo de dos familias, la familia Arrese y la familia Olano, que además hay una personalidad política que une a las dos familias, Markel Olano Arrese. Tenía el control de Guipúzcoa. Andoni Ortúzar en ese momento plantea que Íñigo Urkullu debe retirarse con la excusa de que los 12 años de gestión le han dinamitado, le han desgastado, y que debe dar un paso atrás y que hay que comenzar un proceso, un plan renove institucional por parte del PNV, y de ahí su candidato Imanol Pradales. Pero también considera que el aparato debe de poner en marcha su plan renove, que Joseba Eguíbar lleva 12 años siendo portavoz del partido en el Parlamento Vasco y que lleva los últimos 12 años continuados siendo presidente del PNV en Guipúzcoa, y debe también dar un paso atrás, y así se lo exige. Y Joseba Eguíbar termina dimitiendo. Pero es que al presidente del Araba-Buru Batzar, que lleva también 12 años continuos presidiendo el Araba-Buru Batzar, también le exige que dé un paso atrás y dimite. Y a la presidenta del Bizkai-Buru Batzar, Itxaso Atutxa, le dice que también tú llevas 12 años de presidenta
y debes de dar un paso atrás, como lo ha dado el presidente del Araba Buru Batzar y como lo ha dado Joseba Egibar. Y Itxaso Atutxa y Aitor Esteban, pues probablemente entendieron que que Andoni Ortuzar iba a ser coherente con su argumento y que él también llevaba 12 años de presidente del PNV y que él también daría un paso atrás. ¿Qué sucedió? Que después de que Itxaso Atutxa dimitiera, a última hora Andoni Ortuzar se presentó a la reelección. Era Kim Jong-sung presentándose a la reelección. Y esto se entendió también como una traición. Ya el clan Ortuzar tenía una confrontación histórica con el clan Egibar, y el clan Egibar pues llamó a vendetta, y el clan Egibar propuso que, como la primera vuelta de las elecciones internas del PNV a candidato a presidente del PNV se iban a dar en los Batzokis de Guipúzcoa, que la estrategia a seguir sería que en los Batzokis de Guipúzcoa se iba a presentar a un candidato alternativo, Aitor Esteban. Aitor Esteban no estaba muy convencido de la estrategia porque sabía de la influencia que tenía el clan Ortuzar, no solo en el Bizkai Buru Batzar, sino en el Araba Buru Batzar, Ipar Buru Batzar y Napar Buru Batzar, y de hecho las estadísticas dicen que controlando buena parte del Bizkai Buru Batzar y controlando buena parte del Araba Buru Batzar normalmente ganas las elecciones. Pero en ese momento cayeron en cuenta que en los Batzokis, donde la parroquia estaba ya muy vaciada, había 400 jóvenes arribistas que solían ir permanentemente a las reuniones y cuyo voto, en un estilo de voto muy americano de las elecciones del PNV, iba a tener un peso específico y podía generar un vuelco electoral. ¿Qué quiere decir esto? Las elecciones internas del PNV son al estilo americano. Cuando hay dos candidatos, el candidato que más votos recibe se lleva a todos los representantes consigo. ¿Qué decir? El Batzoki de Abando, del barrio de Abando de Bilbao, tiene 1000 militantes. Al tener tantos militantes no solo tiene un representante en la Asamblea de Vizcaya, tiene 3. Vale. Si hay dos candidatos en liza, el candidato que más votos haya recibido en el Batzoki se lleva los 3 representantes consigo. Los 3 representantes están obligados a votar al candidato más votado. No se reparten proporcionalmente. Entonces, el voto de esos 400 jóvenes arribistas repartidos por distintos Batzokis iba a ser clave. Olvidaros de esos Batzokis llenos de gente del grupo de montaña, del grupo de baile, del grupo de fútbol, del coro de la iglesia. Los Batzokis estaban muy vacíos y de ahí que ese voto de esos 400 jóvenes arribistas fuera a tener un poder muy importante, decisivo en las elecciones. ¿Quién conocía a esos 400 jóvenes arribistas? Pues Íñigo Iturrate. Íñigo Iturrate había sido muchos años director de la escuela de Scouts del PNV, era un referente para los Scouts interno, así están las cosas en el partido, y Íñigo Iturrate movilizó el voto de esos 400 jóvenes en favor de la candidatura alternativa de Aitor Esteban. Aún así, Aitor Esteban perdió las elecciones, hay que decirlo, ganó Andoni Ortuzar, pero para que la sangre no llegara al río, porque aquí lo importante para el partido no hace mucho no es la patria, no es la parroquia, es el propio aparato, porque el aparato hace de cadena, de correa de transmisión entre los que gobiernan y los que mandan. Entre los que gobiernan, los gestores públicos, y los que mandan, Iberdrola, Repsol, etcétera, etcétera. Sin aparato no hay correa de transmisión y el aparato debe sobrevivir sí o sí. Y como el aparato tenía que sobrevivir, llegaron a un acuerdo para que hubiera un reparto de cuotas. Andoni Ortuzar colocó a los suyos en Euskadi Buru Batzar, Bizkai Buru Batzar, etcétera, etcétera, una cuota. El clan de Arratia colocó a sus delfines también otra cuota. Egibar, de hecho, duplicó su cuota en Euskadi Buru Batzar, pasó de tener un miembro a 2. Hasta ahora nunca lo habían tenido en Guipúzcoa. Y, por supuesto, mantuvo intacta su cuota total en el Guipúzcoa Buru Batzar, con los Olano y los Arrese. Y esos jóvenes arribistas que hasta entonces no tenían nombre, pero los detractores de todo este reparto por cuotas los empezaron a nombrar como los cayetanos del PNV, los euskayetanos, con Joseba Díez Antxustegi como líder, el nuevo portavoz del partido en el Parlamento Vasco, también tuvieron su cuota en el reparto del botín entre la élite del partido. Esto generó no solo un reparto de cuotas, sino que
se repartieran también la elección de candidatos oficialistas a la presidencia de los Buru Batzar territoriales, del Bizkai Buru Batzar, Abar Buru Batzar, etc. El reparto de cuotas y la imposición de candidatos oficialistas tuvo algún tipo de respuesta. Por ejemplo, en Vizcaya hubo una candidatura que se autodenominó crítica, que llegó a hablar de clientelismo en el Bizkai Buru Batzar. En Áraba hubo una candidatura que no llegó a calificarse como crítica, pero sí como alternativa, que la lideró Gorka Urtaran, una candidatura aupada por muchas mujeres del partido, frente a la imposición cada vez más machista de candidatos oficiales y reparto de cuotas. Pero finalmente los candidatos oficiales también pues, impusieron sus cuotas, y el elitismo pues, volvió a alcanzar una cuota incluso mayor en lo que fue el proceso electoral interno del PNV. Esto generó muchas críticas, no solo de veteranos, hasta 3 exsecretarios del Euskadi Buru Batzar firmaron una carta para publicar en Deia, que fue censurada en Deia, y al final publicaron 2 cartas en Gara criticando todo el proceso elitista de reparto de cuotas, incluso en las redes sociales, presidentes de Batxokis y cargos públicos, etcétera, también hicieron mostraron sus críticas respecto a este proceso elitista, pero finalmente, ante la falta de democracia interna, lo que sucedió es que hubo una resignación absoluta por parte de la parroquia y apenas votó el 15% del electorado interno del partido. Aún así, Imanol Pradales continuaba con su camino, con un aparato cada vez más elitista y cada vez menos sólido, más líquido, incorporando a los suyos al gobierno vasco y advirtiendo a su antecesor, a Iñigo Urkullu, y esta va a ser la tercera traición de Imanol Pradales, con su exprofesor. El propio Urkullu dijo que con él no se había contado para el relevo, y al Iñigo Urkullu le dijo que de su equipo al equipo de Imanol Pradales solo podían pasar 2. Solo podían pasar 2 porque del equipo de Pradales nadie quería Ertzaintza y nadie quería políticas sociales. Ertzaintza era una patata caliente y políticas sociales era un tema muy desagradecido para los afines a Imanol Pradales y nadie lo quería. Como Bingen Zupiria parece que en Deia no lo quería ni ninguna empresa privada se lo rifaba, pues compró la patata caliente de la Ertzaintza, y Nerea Melgosa, todo voluntariosa, pues cogió las políticas sociales, continuó con políticas sociales. El resto fue un nuevo gobierno donde tenemos por primera vez un lehendakari CEO, que nada de que envidiar a Trump, un gobierno que no llega a tecnócrata, un gobierno de amigos, nada que envidiar a Trump. El gobierno de mayor sobrepeso de toda la historia del gobierno vasco, 15 consejeros, nunca había tenido tantos consejeros, y claro, detrás de cada consejero hay todo un organigrama de cargos a cubrir. Evidentemente, el gobierno vasco iba a ser una agencia de colocación de Imanol Pradales. En paralelo, cuando Imanol Pradales, con un punto de edadismo, prescinde de mucha gente mayor, hay una estampida desordenada, peligrosísima para el gobierno de Pradales, porque, por ejemplo, Josu Erkoreka, 12 años, la cara política del gobierno de Iñigo Urkullu, sabe que con él no se cuenta y se recoloca en la Diputación de Vizcaya como asesor de la diputada general, que fue fue alumna suya en la Universidad de Deusto. Arantxa Tapia sabe que no se cuenta con ella para el Plan Renove y se recoloca en una consultora privada y además en la división armamentista de la consultora privada, en KPMG. Gotzone Sagardui, ya muy enfadada ya de antemano con Imanol Pradales por haber reconocido problemas en Osakidetza, sabe que con ella, por supuesto, tampoco se cuenta y se recoloca como directiva de una clínica privada. Quiero decir, hay todo un corredor de recolocaciones desleales al gobierno de Pradales, y Pradales considera que, bueno, pues bien, pues el gobierno vasco va a ser mi agencia de colocación, ya que vosotros tenéis la agencia de recolocación de Sabin Etxea, con su ascensor sube y sigue, y
es el gobierno vasco no solo con mayor número de consejerías, sino con el mayor número de asesores de la historia del gobierno vasco, 400 asesores. Termino y empezamos con las preguntas. 400 asesores, donde van a recaer muchos euscalletanos también. Es el gobierno vasco que más dinero está gastando en marketing y publicidad para domesticar a los medios de comunicación, publicidad institucional, para colocar su relato, que es puro marketing, no llega a tecnócrata, es puro marketing. Necesita tener domesticados los medios de comunicación y está repartiendo más dinero que nunca el gobierno vasco en publicidad institucional y marketing institucional. Es el gobierno vasco que más está incrementando la cuota de capitalismo de consultoría, externalización de servicios públicos a consultoras como KPMG, Arantxa Tapia, o PricewaterhouseCoopers, Asier Atutxa, Andoni Ortúzar y compañía. Y la partida resulta que más perjudicada ha salido porcentualmente en el reparto del gobierno vasco ha sido salud, en aquella en la que él prometió hacer hincapié, etcétera. Salud es una fotografía muy exacta de lo que es el gobierno de Pradales, ¿no? El gobierno de Pradales ha planteado un pacto de salud que no han firmado ni el sindicato médicos, ni el sindicato de las enfermeras, ni los sindicatos convencionales, que ha sido criticado por toda la oposición política, y se ha presentado el pacto como un pacto de éxito total. Es una fotografía muy real de lo que es el nuevo gobierno de Manuel Pradales. Y esto generó que las editoriales de los medios de comunicación empezaran a cambiar y ante la decepción de esa imagen de Pradales iba a ser un punto de inflexión, de cambio, etcétera, etcétera, que no se producía y que de las palabras a los hechos había una distancia atroz, las editoriales empezaron a criticar abiertamente el gobierno de Pradales. Y termino. El pradalismo, creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Es decir, insisto, no son ni los más expertos, ni los más preparados, ni los de mejor currículum, ni los más viajados, ni los más estudiosos, son principalmente los mejores amigos, la gente más leal de Pradales, con un clan de sociólogos que le rodea, que está constantemente asesorándole. El clan de sociólogos siempre utiliza de referencia la zona santuario del PNV, margen izquierda, Encartaciones, margen derecha, por su densidad de voto, por ser simbólico para el PNV, porque no ha habido sorpaso, y de hecho el sorpaso él ha sido quien a la zona de Dolores y Barruri le ha quitado al PSOE, y tienen como referencia porque en sus planes, en su imaginario, y no quiero decir con esto que es lo que yo piense o que esto tenga cierta similitud con la realidad, sino que en su imaginario la manera de volver a recuperar parroquia, ya teniendo una parroquia desamortizada y no teniendo herramientas, no teniendo posibilidades para volver a ser atractiva para el grupo de baile, el grupo de montaña, etcétera, va a ser intentar acercarse a los hijos de los inmigrantes. Teniendo en cuenta la zona santuario del PNV, que hay muchos hijos de inmigrantes, y teniendo en cuenta que se lanza un mensaje a los hijos de los inmigrantes diciendo el Lehendakari es hijo de burgaleses y el presidente del partido es hijo de sorianos. Y luego ya veremos, porque he visto los procesos de escucha del PNV, pues tienen muy malos otorrinos, tienen bastante malos otorrinos, pues ya veremos que los hijos de los inmigrantes también cómo le abofetean al partido, ¿no? Lo veremos. El pasado sigue presente en el pradalismo, clanes familiares, elitismo, reparto de cuotas, clientelismo, puertas giratorias. El futuro al menos queda atado, cosa que no supieron hacer los jóvenes burquíes vizcaínos. Tienen atado al futuro, de cara al futuro, un proceso de relevo pacífico y ordenado, que serán los euscalletanos. Los euscalletanos, tengo que reconocer, yo no les conocía, ni el nombre lo puse yo, pero tampoco conocía la asistencia de esos 400 jóvenes arribistas. Fueron gente más joven que yo del partido los que me los fueron presentando, y gente más veterana que yo incluso del partido también los conocían, y la manera de presentármelos fue Instagram. Yo no tengo Instagram y entonces en esa guerra estoy muerto, estoy hace mucho tiempo fuera de combate, pero es el futuro, es la herramienta de futuro de guerra, Trump.
Y cuando empezaron a enseñarme las fotos, ya empecé a percibir que seguramente en ninguna de las fotos de los euscayetanos y las euscayetanas iba a haber ninguna arrano beltza. Pero al menos alguna icurriña con la cruz católica y tal, pues pensé que podía haber. No hay ninguna foto con ninguna icurriña. A lo sumo con la bandera del Atleti. Tampoco pensé que iba a haber ninguna foto de trabajadores vestidos de mono azul que fueran compañeros de los euscayetanos. Pero al menos trabajadores de oficinas de cuello blanco, pues alguna habría. No hay ninguna foto trabajando. La mayoría de las fotos son o de fiesta, o de vacaciones, o en discotecas, o viendo toros, o tomando copas, o en un bautizo, en una boda, etcétera, etcétera. Hedonismo y exhibición pura y dura. La mayoría hombres. Hay un retroceso paritario brutal en el PNV. Es el gobierno vasco menos paritario de la historia de los últimos años. Es el Euskadi Buru Batzar menos paritario de la historia del Euskadi Buru Batzar de los últimos años, y los euscayetanos también paridad muy poca, son la mayoría estilo Imanol Pradales, vigoréxicos, hombres introvertidos, pero además con ramalazo hacia la derecha, Y recuerdo una de las fotos que me enseñaron donde aparecía un alcalde en un acto en homenaje a represaliados del franquismo, y se le había ocurrido sacarse una foto en el servicio de un hotel, enfrente del espejo, un selfie, para presumir que tenía traje y corbata. Y una burukide histórica, una ex burukide histórica, que de hecho fue profesora mía, le respondía ¿dónde? Y en Instagram, que mejor si te sacas una foto trabajando. Es decir, así están las cosas también un poco en el partido con los euscayetanos. Hay un edadismo brutal, los veteranos se sienten totalmente ninguneados y tal en este nuevo cambio. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, pues sí que el gobierno de Ibarretxe tuvo algo de gestión y algo de tecnocracia tenía, no de izquierdas, pero tenía un gobierno tecnócrata con gestores y había una parte de ideología también en ese gobierno. El gobierno de Iñigo Urkullu rápidamente rebajó el listón de la ideología y rebajó para girar hacia el clientelismo el nivel también de gestión. Con Imanol Pradales estamos viendo que también ideológicamente hay un viraje claro hacia la derecha, exposición de nombre de nacionalidad de los detenidos, etcétera, etcétera, desalojo de ocupas, petición de desalojo de ocupas en 48 horas y tal, o sea, porofobia, etcétera. Cierto macronismo también en temas de seguridad, vivienda, etcétera. Lo que viene con los euscayetanos puede ser ya terrible, terrible, pero en una sociedad tan líquida con la que vivimos, donde también el voto es tan líquido, mientras el aparato esté atado y bien atado y haya un relevo pacífico y el PSOE le dé respiración asistida al PNV, pues ellos, su perspectiva es que Imanol Pradales esté 12 años de lehendakari y que Joseba Díez Antxustegi engorde 12 años y en el futuro él o algún otro euscayetano pueda autoerigirse como futuro lehendakari en un relevo pacífico. Esto es hau da pizka liburua dakarrena, bai? Liburua errelato bada, ez da nire idazteko estiloa, datu pila eta izen piloa ez da, bueno, pizkat txalapartak eskatu zidan novela kutsu bat emateko eta bar, eta horrela dago, nik uste pare bat egunetan irakurri daitekela holanda grosso modo, gero sakonago irakurri daiteke, eta liburu batzuk ekarri ditut, nahi baituzu ikusi edo lapurtu, hanka hona baituzu, gaur kristoen agujeta ditut eta ez naiz atzetik korrika joango. Mila esker entzutagatik, galderari badago, saiatu izateko. Bien, Josujon se apuntó al asalto de poder de los Jogui. En los jóvenes burukides vizcaínos había dos ramas claramente distinguidas. Igual que cuando Xabier Arzalluz tuvo el poder del aparato, también tenía dos ramas muy distinguidas, la rama información y la rama dinero.
En el nuevo organigrama de los jóvenes buruquíes vizcaínos había dos ramas: gestión pública, empresa privada. Al principio, Josu Jon Imaz se sumó a la rama gestión pública del asalto de poder de los jóvenes buruquíes vizcaínos. De hecho, fueron los propios jóvenes buruquíes vizcaínos los que le auparon a presidente del PNV, en contra del clan Eguíbar, en contra de la idea que tenía Joseba Eguíbar de él aspirar a ser el relevo natural de Xabier Arzalluz. Bien, ¿qué pasa? Que Imaz terminó mal en el partido, incluso con los propios jóvenes buruquíes vizcaínos, pero saltó a otra liga, que es a los que mandan. A los que mandan. Aprovechando la correa de transmisión del aparato. Porque él, siendo consejero de Industria, tomó decisiones en favor precisamente de industrias contaminantes como Repsol, y Repsol lo premia con un cargo que el PNV no lo ve mal, y reconduce sus relaciones con Josu Jon Imaz. ¿Por qué? Porque Josu Jon Imaz pasa a la liga de los que mandan, con los que hay que llevarse. Bueno, de hecho ya habéis visto que Aitor Esteban no ha llegado a hacer un reproche, ha insinuado un reproche a las palabras de Josu Jon Imaz frente a Trump. Dijo que él algunas frases no hubiera utilizado para, digamos, aparentar cierta empatía con la corriente mayoritaria de la opinión pública respecto a lo que allí había sucedido, pero también ha dicho que Josu Jon Imaz que tiene relación con él, que va a estar con él, etcétera, dando a entender también a la opinión pública que el aparato es necesario. A ver, la misoginia del partido es sobra conocida desde hace muchos años. Sí, por dar un dato histórico y luego otro más novedoso. Dato histórico: cuando la viuda de Sabino Arana se volvió a casar, la derecha española divulgó un bulo que la viuda de Sabino Arana se había casado con un guardia civil. El PNV nunca se esforzó en desmentirlo. ¿Por qué? El PNV nunca se esforzó en desmentirlo. ¿Por qué? Porque nunca le perdonó a Nicolasa el volver a haberse casado. De hecho, que Nicolasa fue, por ejemplo, para Sabino Arana económicamente una salvación, una tabla de salvación. No se le hacen homenajes, ni se le ha puesto ninguna placa, nada de nada. ¿Cuántas mujeres del PNV estuvieron en los servicios de espionaje del partido o en el programa de solidaridad con presos, etcétera, etcétera? Los homenajes han empezado hace algunos años aquí, pocos, y además por iniciativa de familiares de las propias mujeres, que luego, evidentemente, los han laureado por parte del partido, la Diputación y tal y cual, pero la iniciativa nunca corrió por parte del partido. El partido tiene asociaciones y fundaciones, ninguna de ellas a nombre de ninguna mujer. Fundación Leizaola, Fundación Aguirre, Fundación Sabino Arana, Asociación Jesús Usturre, tal, ninguna a nombre de mujeres. Fíjate, pues por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Es decir, ahora de memoria estoy diciendo, pero creo recordar que una hermana de Aguirre murió en un bombardeo nazi en Bélgica. Creo que es una tipa, pues, a reivindicar, es decir, que hoy en día, con el tema del fascismo y tal y cual, pues sería para el PNV, ¿no?, que se reivindica antifascista de verdad y tal, ¿no?, pues sería, pues, una bomba, ¿no? Es así. Muy rápido, oso askar. Bueno, a ver, ertzaintza gertatu dena da, veteranoak, alderdiko veteranoak, alderdiak kolokatutakoak eta entxufatuak joan dira jubilatzen. Gero, alderdiko trepak bihurtu dira alderdikoak baino. Eta alderdiak ez du jakin hori nola bideratu. Transizio hori, veteranoena, trepena eta ez du jakin izan, nola bideratu. Gainera, azkenengo 12 urtetan, eduki dute ordezkari politiko bat oso tiranoa.
bai? Bermeotarra, bera, ez dakit bermeotarren bat ezagutzen duzun. Nahi Dios que les entienda. Te lo dice alguien que ha vivido en Bakio. Orduan, azkenengo 12 urteotan gertatu da ere bai, vaciamiento sindical, total, bai? Ela ustuta, erne kistoren porrota, lehen sindikato korporatiboa izan da, erne, eta sortu dira sindikato korporatibo berri 3. SIPE, ESAN eta, ez du goratzen hirugarrena, baina hirugarren badago, bai? Sartu dira ere ertzaintzan, azkenengo urteotan, azkenengo promozioetan, jendea ez duena bizi los años de plomo. Orduan ez dauka bat ere respetorik a los años de plomo, patria, partido, guzti hori, interesik zero. Eta sartu dira ere bai, soziedade likidoko jende asko, tatuaos, hijos de vecinos de zonas periféricas, donde la administración ha sido un cero a la izquierda, incluso la administración les ha maltratado, etc. Kasuko adibidez, nire lagun bat klaseak ematen ditu arkauten drogei buruz, eta dio, los alumnos de hoy en día saben más de drogas que yo. Orduan, soziologikoki ere asko aldatu da, baina islada eukidu gizartearen nola aldatu den, ¿vale? Bien. Orduan, me imagino que la pregunta era más ertzainas en lucha, ¿no? Bai. Vale. Bien, eta orduan sortu da ertzainas en luchako germena, bai? Germen fascista bat bazegoela betidanik ertzaintzan, baina mobilizatzen hasi denean, batez ere sare sozialetan, kristoren sorpresa izan da fascistentzako nola gehitu diren egoistak ere bai, individualista asko ere bai, friki asko ere bai, eta azkenean germena bihurtu da korronte interno bat. Baina oro har zer gertatzen da oso atomizatuta dago, bunkerizatuta egon den instituzio bat, baina nolabait jerarkia politiko bat izan duena, bai, orain oso atomizatuta dago, bai? Talde txiki asko daude, bakoitza bere rolora, hostiaka, egoismo handiarekin, individualismoarekin. Eta orduan, nabaritzen da gizartarikokiko tratuan eta arduradun politikoekiko tratuan ere bai. Deskonfiantza, autonomia total, deslealtadeak eta bar. Eta ez dago sortuta Euskal Herrian inungo erakunderik ertzaintza fiskalizatzeko. Ertzaintza fiskalizatzen duten erakundeak dira publikoak eta ertzaintza bera dago erakunde horren tartean. Erakunde horren ordezkarietariko bat ertzaintza bera da, ez? Orduan, zaila dago. Beste herrialde batzuetan, adibidez Katalunian, badaude erakunde politiko eta publiko asko aspaldian mozoak fiskalizatzen ari direnak. Eta horregatik, kasuko La Directa, aldizkariak, atera ditu infiltratuen kasu hainbat eta bar, ez? Ez bakarrik mozoak, baizik eta polizia orokorrean daukate fiskalizatuta. Baina hemen ez dago. Permeableak bihurtu gara, nolabait, ertzaintza hor dago, noizbenka hostia batzuk ematen ditu, eta jasan egin behar da. Ez da izan hankasartzea. Osea, zeuden, baina leku askotan, ez bakarrik txertoekin, medizina askorekin egiten dute. Kadukatutak daude, baina atera egin behar dira. Eta atera egiten dituzte. Eta aprobetsatzen dira, ez dagoela barne fiskalizaziorik, edo atarako den momenturako, baina nolabait, arduradun politiko espresoak ja kanpoan egongo direla, o fallo humano, bai. Precisamente, elitismo gutxien dagoen buru batzar territorialetan, eta bezerokeri muskulo gutxien daukaten buru batzaretan, ez daukate indarrik. Napar buru batzar eta ipar buru batzar dira unos desaparecidos aparatuan. Eta noski, geroa bai, are gehiago. Eta seguramente, personalidade politiko sanoenak
aurkituko dituzu napar buru batzarren eta ipar buru batzarren. Zergatik, bezerokeria ez dagoelako hain sakonki errotuta buru batzar horietan, eta aparatuan ere beraiek indar gutxi daukatelako. Indarra edukitzeko, normalean, zure konzesioak egin dituzu, bai? Eta bezerokeriak ere indarra edukiko du zure inguru horretan. Eta salbugarrien dauden buru batzarrak dira, nire ustez, ipar buru batzar eta napar buru batzar, eta geroa bai kasuko. Baina, baita ere esan behar da, ez daukatela asmorik aurre egiteko aparatuari. Zeren aparatutik kanpo hotz handia egiten du. Vale, eso es algo propio de Getxo, ¿no? Que segunda fuerza PP. Sí, sí. No es un... Como has dicho tú, pues es un oasis del PP. Digo, siendo una gran ciudad, porque segunda fuerza PP en Araba vas a encontrar en muchos pueblos, pero segunda fuerza en una gran ciudad de Vizcaya, en Bilbo estuvo en su momento, segunda fuerza fue, pero es difícil. Donosti, correcto, Donosti, segunda fuerza fue. Es difícil. Luego, efectivamente, el alcalde, el PNV lleva toda la vida gobernando y eso suele ser un problema muy grande, ¿no? Cuando tú llevas gobernando toda la vida en un partido que sufre de distintas enfermedades y no vas al médico porque sabes que el médico te va a decir que tienes que ponerte en tratamiento, que tienes que reconocer que tienes una enfermedad, etc. Las enfermedades se convierten en residuales. Quiere decir que incluso cuando ya te decides o te mandan al médico a fuerza mayor, el médico te va a decir, se va a poder tratar la enfermedad, pero hay una parte de la enfermedad con la que vas a tener que convivir toda tu vida. Y en el caso de Getxo la enfermedad es totalmente residual. Porque además la fiscalización ha sido casi nula. El PP ha estado hasta no hace mucho mirando a otro lado, de perfil. PSOE, evidentemente, está allí pues para lo que está, para darle respiración asistida al PNV cuando lo necesite. Y las oposiciones más beligerantes han tenido muy poca representatividad. No solo Bildu, sino que una plataforma independiente que se llamó Getxo, creo que era, Getxo, que llegaron a tener 2 concejales, si no mal me acuerdo, y fueron también muy beligerantes y con Bildu también hicieron muchas cosas en común y tal cual. Se está posicionando bastante, en Getxo, de lo que era, de lo que estás hablando. Sí, bueno, sí, no, pero quiero decir que no tenía peso específico como para... Y luego los medios de comunicación siempre han ninguneado cualquier cosa que pasara en Getxo. En Getxo ha habido toda la vida un mismo secretario municipal, que es del partido, que la salida era el poder dentro del poder y nunca ha salido en prensa. Porque claro, Getxo es la sede no solo de esa enfermedad residual del PNV gubernamental, sino es la sede de Neguri, es la sede del BBVA, es la sede del Grupo Vocento. O sea, ahí tocas muchas teclas, ¿no? Muchas teclas. Está complicado. Es la sede del narcotráfico en Vizcaya. ¿Desarrolla eso? Que pues no todos los grandes alijos de Vizcaya suelen ser incautados en el puerto de Bilbo, o mal llamado Bilbo, en el puerto de Santurce, sino que en el puerto de Getxo hay un meneo y hay unas mafias de las que nadie quiere tampoco hablar, porque lo que pasa en Getxo se queda. En el puerto de Getxo, a cuenta de los ferries, se ha hecho un muro anti-inmigrantes. Se habla mucho del muro de Melilla y del muro de Getxo no se habla absolutamente nada. Y de los desalojos de la Archancha, de la cantidad de campamentos que suele haber alrededor del puerto de Getxo, de inmigrantes que pasan a Inglaterra o que vienen de Inglaterra. En el atestado de la Archancha hablan de una promotora que fue la primera que intentó meter la patita,
que es de un histórico empresario afín al partido, muy metido en el sector de las residencias, en la construcción, etc. Y esa misma promotora fue la que reformó Casa Tangora, La Casa Tangora, sí. cuya propietaria era Isabel Celá. Que por eso digo que este pueblo es muy permeable, no es tan homogéneo como otros, y la transversalidad es brutal. Entonces, cuando tú haces unas escuchas telefónicas en el puerto de Guecho, pues te sale todo Guecho. Todo Guecho. Sí, yo no he dado esa cifra. La primera vez que esa cifra ha salido pública, la dio en Diario Vasco un columnista de Diario Vasco que fue cargo público del PNV en el gobierno vasco, y luego a partir de ahí hay otros medios de comunicación que se han animado también a dar esa misma cifra, o 300, tal. Vale, ¿y en el gobierno cuántos hay ahora? ¿En el de Pradales? En el gobierno yo he localizado unos 20 o así, sí, he localizado, y habrá un montón de más, porque claro, yo no me dedico a eso de intentar localizar a mí. Estos jovenzuelos entonces eran los futuros candidatos a alcaldías y por ahí, ¿no? Son ya muchos alcaldes, o concejales, o cargos en la Diputación, o asesores jurídicos o urbanísticos en ayuntamientos, diputaciones y tal. Pero lo que no tenían hasta ahora era conciencia de grupo. Fijaros cómo ha cambiado la cosa. Cuando los jobubis en los años 90 tomaron conciencia de grupo, cuerpo de conciencia de grupo, eran 1000. Una cifra brutal, y no la doy yo, la dio Koldo Mediavilla. Y ahora pues la cifra han dado 400. O sea, la capacidad también movilizadora juvenil del PNV pues, ha disminuido mucho, pero bueno, claro, es decir, no es, lo importante no son los números aquí, sino que el aparato tenga relevo. ¿Cómo era? ¿Qué has dicho? A ver, eran dos empresas, una israelí y otra norteamericana, que gestionan centros internacionales de emprendimiento. Y tienen experiencia y de hecho son líderes mundiales en gestión de centros de emprendimiento. Lo curioso fue que cuando esos asesores y técnicos de la Diputación se reunieron con ellos, claro, para ellos era jugoso, como para la Fundación Guggenheim en Nueva York es jugoso, porque aquí el que pone el dinero es el gobierno vasco, y el gobierno vasco es los impuestos de los ciudadanos, es decir, es algo que va a venir sí o sí y que es buen pagador, que paga y que asume incluso el riesgo del proyecto empresarial en gran medida. Y entonces de ahí el interés. Hasta el punto que se pusieron de acuerdo los israelíes y los estadounidenses para presentar una UTE conjunta. Has dicho que iba a ser a nivel mundial, ¿no? Se pretendía que el nombre se llamaba Centro Internacional de Emprendimiento.